Padre, en el bendito nombre de Jesús, tú eres Dios poderoso por encima de todas las cosas. Tu palabra dice que tú eres el dueño de la tierra y de su plenitud, y que nada ni nadie puede usurpar tu posición de autoridad. Entregaste a nosotros como seres humanos, como hombres, para gobernar, legislar, administrar los recursos del reino, los recursos en este mundo. Padre, te pedimos que des sabiduría y entendimiento al pueblo, porque es necesario que comencemos a comprender la anchura, la altura, la profundidad y lo largo de la sabiduría de Dios. Que dejemos de ser niños fluctuantes en la fe. Vamos a crecer espiritualmente a una estatura como es un varón, dice la Escritura, Cristo Jesús. Que la palabra de Dios usted la pueda entender, que pueda ser revelado tu posición como cristiano contra todo demonio, contra toda potestad, contra toda fuerza de las tinieblas, porque tenemos una autoridad. Ahí donde usted está parado, levante su mano. Tomamos autoridad en esta ciudad. Atamos todo mover contrario de las tinieblas, todo espíritu de hechicería y de brujería. Lo atamos en el nombre de Jesús. Le llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Todo cansancio, toda falta de concentración. Que la palabra que vamos a enseñar tiene un gran peso espiritual sobre nosotros, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro continente. Señor, hago un vallado de protección sobre mi hija de ahí donde se encuentra. Y te pido que al terminar podamos entender poderosamente una gran verdad espiritual. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Amén. Puede sentarse. Si algo tiene la Escritura, es que ella nos revela la magnitud del ministerio terrenal de Jesucristo, quien vino a cumplir la voluntad del Padre y establecer el reino de los cielos en la tierra. El Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, quien dejó su preeminencia como Dios y su gloria eterna para asumir nuestra naturaleza, una naturaleza humana, y quien tiene autoridad en sí mismo de acuerdo a su deidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Algo que dice la Escritura, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Su ministerio terrenal estaba enfocado en destruir las obras del diablo y recuperar todo lo que se había perdido cuando Adán pecó. Y todo pasó a Satanás. Lamentablemente, una persona, un hombre con una revelación como Adán, le entregó al diablo la potestad y el gobierno que le había sido entregado sobre el mundo. Y esto todavía hay mucha gente que le sirve al diablo y creen que el diablo es superior a Jesucristo. No, el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, esa posición que se nos entregó en nuestro representante Adán, un día, estando Jesús con sus discípulos, en Mateo 28, 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos entender algo. Si usted no le quiere pensar que el diablo lo está tratando de hacerlo tropezar, ese es problema suyo. El diablo, a él le encanta que lo llevemos al extremo, que digamos, no nos metamos con el diablo, dejémoslo quieto. Él no se mete con nadie. Al contrario, a eso es lo que le gusta al diablo. Que sigamos siendo creyentes de pacotilla, sin revelación,
y pensando que el diablo está en su casa, como dicen algunos. Mientras tanto, los satanistas, los ocultistas, los brujos, santeros y cuanto bicho de uña de eso hay, están haciéndole el juego al diablo para hacer oposición a lo que es la iglesia y el trabajo que se hace en las ciudades, en los continentes, en las naciones, trayendo, como vemos, esta inmundicia que estamos observando a través de las redes sociales, ver cómo se quiere destruir la familia y la figura del hombre, transgiversando los principios eternos de Dios. Toda potestad, diga conmigo, toda potestad. Jesús estaba revelando la magnitud de la autoridad y poder que le permitía actuar a través de ¿cómo? Sanidades, milagros, liberación de demonios, señales claras de que Dios estaba con él. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras, hermanos, que nos enseñan un poco la magnitud de esta autoridad y este poder. Fíjese, hay dos palabras en la Biblia: exousia y dunamis. Exousia habla de poder, perdón, de autoridad, y dunamis de poder. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad es un poder para regir o gobernar. El poder de aquel cuya voluntad y mandato debe ser obedecido. Por ejemplo, un presidente, un general, un coronel X. De hecho, Jesús, el centurión le dijo: yo soy un hombre sujeto a autoridad, yo reconozco la autoridad. Entonces, una cosa es el poder que ejerce la autoridad como un mandato constitucional o un mandato en función de una ley. Y otra cosa es el dunamis, que es el poder, que es capacidad inherente para realizar cualquier cosa a la fuerza. O sea, el poder y la autoridad están balanceados. Jesús está diciendo: yo les voy a entregar poder y autoridad, porque Satanás le quitó al hombre en el huerto del Edén esa autoridad y esa preeminencia como imagen de Dios. Entonces Jesús está diciendo: yo os doy, voy a entregarles algo, porque a mí me fue entregado. Algunos piensan que Jesús vino a la tierra a morir simplemente porque, bueno, al diablo se le antojó que muriera. De hecho, un día Pilatos le dijo: oye, ¿sabes que tengo la potestad, el poder para quitarte la vida? Y él le dijo: lo que tú puedes hacer es porque alguien mayor que tú en los cielos te ha dado esa autoridad. Si no, no me puedes tocar. Porque yo ahorita puedo orar al Padre y mandar legiones de ángeles y ministrarte, y tú no puedes hacer nada. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en la Biblia Septuaginta, el término griego exousia, que es poder, para autoridad, algunas veces se traduce poder. Por eso vemos, usted puede ver un policía, voy a traducírselo al venezolano. Usted va por la calle, usted ve un fiscal de tránsito o ve un policía que, aunque no le está haciendo nada a usted sabe que representa. ¿Verdad que sí? Porque si usted va en un carro y no lleva cinturón de seguridad y no existe en su carro, y usted lo para el fiscal de tránsito, usted sabe que lo van a multar y usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque aunque no tiene un arma, tiene autoridad. Me hice entender. El policía representa autoridad, y esa autoridad viene con un arma de reglamento, que a la hora que usted se pone guapo, le sacan la pistola y le dice: manos arriba. Sencillo. El ladrón utiliza el poder para robar, pero no tiene autoridad para hacerlo. Pero él usurpa esa autoridad. ¿Cómo? Con un arma. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: a nosotros, toda potestad. Yo no he venido a este mundo simplemente para que el diablo me cachetee o para que el diablo haga conmigo lo que quiera hacer. No, no, no. Vengo a cumplir un propósito del Padre. Y toda potestad
Y toda autoridad en los cielos me ha sido entregada para yo, como hombre, sujeto a esta carne, pueda cumplir. Porque en algún momento esa autoridad va a pasar a ustedes, la voy a delegar. Entonces, poder no se refiere originalmente a la fortaleza física, sino a la autoridad para ejercer el poder y que la gente pueda sujetarse, porque ese poder es legítimo. Ejemplo, en la política, cuando se dice que hay un derrocamiento de una autoridad debidamente constituida, elegida por el pueblo, se llama un golpe de estado, se llama un derrocamiento, y la persona que usurpa el poder es espurio en su origen, y aunque ejerce la autoridad, la ejerce por el poder, pero no por la legitimidad. Satanás le quitó al hombre con engaño, pero aunque él le ofreció a Jesús los reinos, lo hizo espuriamente porque no tiene legitimidad ni reconocimiento delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a hablarles reino para que puedan entender que tienen que crecer. Ya está bueno que el diablo nos robe y nos tenga pasando necesidad y pasando años en una iglesia sin ver nada. Ahora, algo importante dentro del dunamis, cuando hablamos del ejercicio justo y legítimo del poder, toda autoridad en esa posición plena de Dios literalmente significa que lo que surge de ser en mi autoridad surge de la impartición que yo he recibido, la autoridad que me ha sido conferida. Por eso le puedo decir al diablo fuera, le puedo echar fuera demonios, puedo orar por los enfermos y todo espíritu de enfermedad se tiene que ir. Amén. Por eso puedo orar por sus diezmos y sus ofrendas, para que venga la bendición conforme a la palabra. Entonces mi origen, mi autoridad tiene un origen en Jesucristo. Ahora, autoridad y poder, autoridad exousia y poderes dunamis, se relacionan entre sí, pero de forma diferente. Hay dos palabras, ousia y ex. La palabra ousia designa lo que se es o se tiene. Esto significa que mi autoridad y mi poder de origen, lo que es mi esencia, lo que yo represento, es lo que yo recibí. Por eso, cuando usted como cristiano ha aceptado a Jesucristo como el Salvador de su vida, súbelo un poquito a eso, los demonios se sujetan. Y ese fue el problema de los fariseos, los escribas. ¿Cómo es posible que este eche fuera a los demonios y se le sujeta al diablo? ¿Cómo es posible? Es imposible que estos espíritus inmundos, estos demonios que han asolado la tierra, se le sujeten a este hombre. ¿De dónde tú conseguiste esa autoridad? Jesús le tiene que decir, ¿sabe qué? Yo tengo esa autoridad porque viene con mi naturaleza. Porque todo está sujeto a mí. Porque antes de venir aquí se me fue entregado en los cielos toda potestad y poder. Número 2, la palabra ex, con X, indica procedencia de. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. Por eso le preguntan a Jesús, ¿y cómo es? ¿Con qué autoridad tú haces esta cosa? Tú echas fuera demonios por Beelzebú, por el dedo de Beelzebú. Oye, si yo por el dedo de Beelzebú echo fuera demonios, entonces quiere decir que el reino de los cielos ya está establecido en la tierra. Amén. Ahora, entonces la exousia es la autoridad que sale de adentro. Cuando usted se consigue un endemoniado y usted lo quiere echar fuera, tienes la autoridad porque tienes a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si el demonio no sale fuera? ¿Falló Jesús en la autoridad delegada a la iglesia? Muchas veces Satanás no va a sujetarse
Porque aunque Jesús nos haya entregado autoridad, si yo no la ejerzo, si tengo una doble vida, si vivo en pecado y vivo en muchas cosas, muchas veces Satanás no te va a hacer caso. Por eso, los hijos de Exeba, que eran brujos, allá en el libro de los Hechos, practicaban el exorcismo. Y un día agarraron a un endemoniado y le dijeron: oye, demonio, en el nombre de Jesús te echamos fuera. Yo me imagino la cara de ese demonio. Yo me imagino que se pasó así y empezó a ver, eran 7. Y le dijo, pues le dice: te echamos fuera en el nombre de Jesús, al cual predica Pablo. A Jesús conozco, a Pablo conozco. ¿Quiénes son ustedes? Pretender tener autoridad no te da resultados. O la tienes o no la tienes. Satanás va a entender estas cosas. El título de esto se llama, de este tema: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ahora, Jesús ejercía la autoridad que recibió del Padre. Nosotros como ministros, no es que yo caí como un paracaídas, no. Me respaldan varios tipos de unción y el principal es el llamado de parte de Dios. Y el respaldo que tengo de Dios. Jesús ejercía la autoridad y el poder del Padre y por el poder del Espíritu Santo, porque tenía potestad. Cada vez que hacía algo, Él representaba el reino de los cielos. Algo que el Señor quiere, iglesia, es que dejemos ser cristianos que no hacemos nada. Que lo que hacemos es quejarnos y lo único que esperamos es a ver si agarramos algún dinerito para comprar la comida. Pregunto yo, ¿nacimos solamente para comer o trabajar para puro comer? O sea, ¿no tenemos derecho a soñar, comprar una casa, un carro o algo por el estilo? ¿Sabe algo que tiene poder contra la gente? Se llama deuda. Diga conmigo, deuda. Eso tiene un tremendo poder sobre la gente. Y no es que yo debo $1,000,000 o yo debo $100. Deuda es un espíritu que ataca tu finanza, ataca tu estabilidad, tu tranquilidad. Y en ocasiones te deja sin comer. ¿Por qué? Porque la deuda no tiene autoridad a menos que tú se la entregues. Porque quien tomó la deuda fue alguien. En una oportunidad, estando en el templo enseñando, Jesús estaba allí y le llegaron los fariseos queriendo pues utilizar su autoridad como fariseos, como doctores de la ley, y le preguntaron a Jesús allá en el libro de Mateo 21, 23, ¿con qué autoridad, o sea, haces tú estas cosas? ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Somos los maestros de la ley. A nosotros se nos dio autoridad para enseñar la palabra. ¿Y cómo es que tú vienes a enseñar algo? Pues en una oportunidad decía que Jesús enseñaba no como los escribas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Dos cosas. ¿Con qué autoridad y quién te la entregó? Por eso cuando usted delega a un pastor, delega a alguien, esa persona va con autoridad delegada. No menos que la que yo pueda tener, es exactamente la misma. Los demonios se tienen que sujetar. Porque yo debo aprender a ejercer mi autoridad. Y eso es algo que el Señor quiere en este tiempo para la iglesia, hermanos queridos. No gente sentada en una silla por 20 años sin hacer nada. Y mientras tanto, el enemigo haciendo estragos a través de la idolatría en todas sus ramas. Jesús fue categórico. Como ustedes no me respondieron, yo tampoco tengo que decirles de dónde, ni por qué, ni cuándo, ni de qué manera ejerzo la autoridad. Jesús manifestó su autoridad
Mire, primeramente, a través de lo que enseñaba, reino. Podía conceder perdón igual a Dios. Calmaba el mar cuando oraba. Y eso se lo he enseñado a ustedes, que cuando vienen esas tormentas terribles aquí, yo les he dicho, órenle para que ese espíritu de tormenta no entre en mi ciudad. Porque esta no es la ciudad de Juan ni de Pedro, es mi ciudad, aquí vivo yo. ¿Por qué tengo que aceptar en mi ciudad que el enemigo venga a destruir mi ciudad, trayendo pérdidas a mi ciudad? ¿Por qué? Si somos autoridad. Toda enfermedad y dolencia. Cada uno de ustedes tiene la autoridad por la palabra de Mateo 28 y de Marcos 16 de orar por los enfermos y tienen que sanar. Se nos ha enseñado por la religión que la iglesia no tiene poder, que el diablo tiene más poder, lo cual es incorrecto. Y lo vamos a ver porque el título es: toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Y todo esto lo iba a hacer Jesús como un ser humano normal. Normal. Y por eso nosotros hoy, como seres personas normales, hacemos estas cosas. Ahora, es importante establecer la diferencia entre poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. Dígalo duro, poder y autoridad. El poder, escúcheme bien, es una capacidad. Y la autoridad es una habilidad. Entonces yo aprendo a hacer funcionar. Se lo pongo así sencillito. Yo tenía una empresa y tenía 9 empleados. Y cuando se contrataba a alguien en mi ramo, lo que yo hacía, las personas ponían precio a su trabajo y yo le decía, yo le voy a pagar como usted dice, pero usted va a trabajar como yo digo. Y si usted no lo hace, usted no cobra. ¿Verdad que sí? Si usted no trabaja, no recibe salario. ¿Cuál es la autoridad que tiene el trabajador para exigir salario? Tiene que trabajar. Si no trabaja, no hay nada. Ahora, dos cosas interesantes: el poder y la autoridad. Poder puede adquirirse, es la capacidad de subordinar a otros para dominar una situación. O sea, yo puedo adquirir poder. Usted no ve que los grandes políticos del mundo, y de hecho el salmista David decía, ¿por qué se amotinan la gente en los pueblos, en el mundo? Cuando alguien asume un liderazgo en una nación, por llamarlo de alguna manera, no quiere dinero, quiere poder. Porque con el poder tú haces todo. Porque el dinero está allí, pero el dinero no da poder. Tienes que usurparlo dependiendo de las funciones. Y la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros sin necesidad que estén subordinados. O sea, cuando yo estoy en una posición de gobierno, no importa la que sea, utilizo mi plataforma, utilizo mi posición para ejercer ese dominio, muchas veces por coerción o manipulación. La palabra potestad entonces es exousia. Significa un derecho legal para usar el poder. Y hay dos palabras o dos adjetivos. Uno se llama potis, que habla de poderoso, y lo otro, el adverbio pote, que posiblemente habla de posibilidad. Esto quiere decir que ejercer la autoridad no necesariamente viene por el poder. Amén. Pero el poder te hace capaz. Por eso usted ve, hermano, en las noticias, en los noticieros, cuando la gente ejerce el poder, más no la autoridad. Ahora, otra cosa que hablan estas dos palabras, habla de dominio, poder o facultad. Cuando Dios le entregó a Adán la autoridad
es una autoridad delegada. Por ejemplo, los policías, vamos a poner los policías, agentes de tránsito, ellos ejercen o actúan bajo una autoridad delegada por la Constitución de una nación, de un país. Y la gente entiende esta posición y se sujeta a esta autoridad, que en muchas oportunidades se ejerce con poder, o sea, las armas. Cuando entendemos entonces potis o poté, entendemos que la facultad de dominio, poder o facultad, valga la redundancia, viene dado por Dios, pues se evidencia en el uso de la frase: el Hijo del Hombre tiene potestad, aún en la tierra, para perdonar pecados. Prerrogativa de Dios. Y Jesús hizo en alguna oportunidad perdonar pecados. Lo vemos con el paralítico. Ve, levántate, tus pecados te son perdonados. Aún en la iglesia apostólica, el mandato de Jesús dice que los apóstoles pueden remitir pecados conforme a la revelación del Espíritu. Entonces, mis hermanos, Hechos 10:38 dice que como Dios ungió a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo y con poder, y dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, porque Dios estaba con él. Cuando tú te sujetas a la autoridad terrenal, hay sujeción en el mundo espiritual. Si tú no te sujetas a un pastor, menos te sujetas a Dios, o a la esposa o al esposo. Los cielos se abrieron. Un día el Señor dijo: wow, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Juan el Bautista vio cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó en Jesús. Ahí Dios lo ungió con poder. La unción que recibimos como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, es una unción. Es una autoridad delegada dentro de una función dentro de la iglesia, para que el mundo espiritual que fue vencido por Dios, por Jesús, ya está sujeto a Él. Y Mateo 28 dice: y os doy la autoridad, os doy el poder, porque mía es esa autoridad, mía es esa potestad en los cielos y en la tierra. Eso lo dijo Jesús siendo un hombre. Entonces, ungió. Vea la importancia de esta palabra ungido. Tiene que ver con el Mesías, con el Cristo. Por eso se le llama Jesús el Cristo, el ungido. Un día estaba Jesús reunido con sus discípulos, con sus apóstoles, y hace una serie de preguntas. Mateo 16 hace una serie de preguntas a sus discípulos, y a uno le preguntan: ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Pero entonces le pregunta a Pedro: oye, Pedro, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Oye, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice: bueno, ciertamente, esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Ahora, la respuesta de Jesús a Pedro, Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Y sobre esta roca, ¿sobre quién? Sobre lo que está impartiendo sobre Pedro, autoridad y poder. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aún las puertas del infierno, las puertas del Hades, prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra será desatado en la tierra. Lo que tú escojas, te estoy entregando autoridad en la acción de atar y desatar. Estaba intrínsecamente relacionada
con las llaves. Usted, para entrar a su casa, de una vez que usted cierra la puerta, necesita una llave de acceso, aunque sea tu casa. ¿Sí o no? Si usted no tiene la llave, ¿verdad que no entra? Aunque usted tuviera otra llave, pero si no tiene la misma combinación, jamás podrá entrar. ¿Verdad que no? Así es la llave del reino. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, a ti, no a Juan, no a Mateo. Lo que Dios te entrega a ti, es algo personal. Te entrega la autoridad y la función para realizar algo en específico. Ahora, estas llaves pertenecían al reino. Jesús se las quita a los fariseos y a los maestros de la ley. Y estas llaves permitían a Pedro entrar al reino. Y la autoridad para atar y desatar estaba relacionada con poseer estas llaves. Estas llaves permitían a Pedro, no solamente en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual, ejercer esa autoridad plenamente, sin ningún tipo de limitación. Y estos dos términos, atar y desatar, no es lo mismo que amarrar y desatar. Son términos diferentes. Hay dos palabras, deo y luo. La palabra atar se deriva del vocablo deo. Significa ligar, envolver, poner una atadura. Una atadura es algo que usted no puede soltar, si por más que usted quiera. Está tan apretado que usted queda inmovilizado. No es lo mismo estar preso que estar cautivo. Y la unción que Dios le dio a la iglesia es la unción para liberar a los cautivos por medio de decreto. Y nosotros no ejercemos estas cosas como nos correspondería como hijos de Dios. Entonces el deo es inmovilizar. El diablo nos envuelve. Hay un dicho por ahí vulgar, pero no es una grosería. Dice que usted está amarrado con longaniza. ¿Sabe lo que es longaniza? Nosotros los venezolanos, ¿sabe lo que es longaniza? ¿No? El de arepa tampoco lo sabe. O una cadena de chorizo tampoco lo sabe. O sea que nosotros éramos muchachos. Vamos a ver si alguno aquí era malvado así como yo. Y digo malvado en el sentido sencillo, porque los niños no entendían esto. A veces uno agarraba a los perros y le hacía un collar de limones. ¿Qué le pasaba al perro? ¿Se secaba o no? O sea, creo que por los santos. Uno no sabía que eso. Es más, igual que usted ve que un animal, un perro, quiere hacer, tú sabes, su necesidad. Y usted. Oye, pero de un kindergarten aquí. Mire lo que es el poder de atar. Mira que sí lo tenemos, ¿verdad que sí lo tenemos? ¿Y usted no es cristiano? O se reunía con él, y entonces hacía, y el pobre perro. Y nada. Y si no, con el collarcito de limón, y poco a poco el perro se iba secando. Eso es espiritual. Dios le entregó al hombre cosas para hacerlas, pero no sabemos que las podemos hacer. Ya veo que aquí lo que es pura frescolita aquí, hermano. Pura gente frescolita. Bueno, amén. Yo tengo un conocido que quemaba a los gatos. Le echaba candela a los gatos. No sé qué fascinación tenía. Aunque yo me maté mi gato también, no voy a empezar, ¿no? Pero como no se quería morir, ay, usted no, mejor no le cuento. ¿Para qué sirven las llaves? Digo conmigo, ¿para qué sirven las llaves? Cuando Dios le da a un hombre, un pastor, un evangelista, apóstol, profeta, el Señor le entrega unas llaves.
porque somos iglesia. ¿Qué hacía Pedro cuando Jesús le entregó las llaves? Dijo, oye Pedro, te voy a entregar las llaves del reino, para que ates lo que corresponda atar y liberar lo que corresponda, porque el cielo va a obedecer tus palabras. Porque cuando el cielo escucha tus palabras, me está escuchando a mí, porque estoy dando esa autoridad. Un nivel básico de autoridad. Vamos a ver si no somos tan frescolitas. Cuando usted era chiquito, la gran mayoría vivimos en barrio, ¿verdad que sí? Ahora cuando adultos, ¿no?, que vivimos, presumimos vivir en una urbanización. Pero cuando nosotros éramos chiquitos, había la señora María o el señor Manuel o el señor Carlos en la bodega, ¿verdad que sí? ¿A cuántos le decía la mamá? Ve, dígale al señor Pedro o a la señora María que me mande 1 kilo de arroz y me lo anote. El nivel más básico de autoridad. Uno iba, señora María, mi mamá le dijo que me mande 1 kilo de arroz y que se lo anote. ¿Qué le daba autoridad? Pagar. Porque si no pagaba, no tenía crédito. Ahora los muchachos de ahora no conocen lo que es una bodega. Pues vivimos, usted le pregunta a mi hija, ¿conoce una bodega? Y yo, ¿qué es eso, papá? Ella no sabe lo que es una bodega. Pero los que somos ya más o menos ya de 20 y pico, sí sabemos. Jesús está diciendo, Pedro, te estoy entregando las llaves del reino, porque estos representan autoridad. Esta gente, los fariseos, maestros de la ley, no lo ejercieron, pero tú vas a ejercer la función para la cual se les entregó a ellos esa llave. ¿Sabes qué vas a hacer? Le vas a abrir. Diga conmigo, le vas a abrir. Le vas a abrir las puertas para que la gente pueda llegar y entrar al reino de los cielos. Y Dios le entregó llaves. ¿Para qué? Número 1, los judíos y quienes se habían convertido al judaísmo pudieran entrar. Número 2, a los samaritanos para que pudieran entrar. Y número 3, a los gentiles. Ese fue el problema y el cuestionamiento de Nicodemo. Pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Volver otra vez a meterme, usted sabe. No. Dígame, pastor Wilby, que o hermano David, volví a entrar por donde salió. No, hermano. Ese era el problema. Y él decía, no. Para entrar al reino tienes que nacer de nuevo. Es diferente a la canción, tienes que volver a nacer. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Ahora, Jesús quería que todos entraran. Entonces la llave, primero iban a entrar ¿quiénes? En el tiempo de Jesús, comienza la iglesia, Jesús resucita, entran los judíos y todos los que aceptaron el judaísmo para entrar. 2, los samaritanos, los que nadie quería. Samaria, Hechos 1:8. Luego los gentiles, nosotros. Cuando Dios te da como pastor un territorio, te manda a fundar una iglesia, te entrega autoridad. Usted no está aquí porque usted quiso. Hay un lugar, según Deuteronomio, que Dios escoge para revelarte. Y Dios escoge el momento, no importa, muchas veces como a mí, escogió el peor momento de mi vida, donde el diablo tenía a mi hermana poseída en cuerpo, alma y espíritu, que ni los brujos, ni los santeros, ni cuanto vi, ni el monseñor, ni los médicos pudieron hacer nada por mí. Y un ateo que se había convertido me llevó a una iglesia evangélica. Gloria a Dios por los evangélicos. Y allí vi que algo extraordinario ocurría. Y dije, ¿qué es esto, Dios? Pero como era una iglesia evangélica, a mí me dio vergüenza y me escondí en la silla así. Y me dio vergüenza y escuchaba los gritos de mi hermana. Gritos horribles, en una iglesia de 5,000 personas orando en lengua. Y de repente se cayó. Pero en ese interín, Dios me habla por primera vez en mi vida. Me hablan tan claro a mi espíritu, muy claro, y me dijo, si entregas hoy todos los ídolos en quien tú has confiado, nunca más Satanás te tocará.
¿saben? Le di la autoridad a Dios para que Satanás nunca más me tocara. Ni a mí, ni a mi descendencia, ni a mis cosas. Hasta el día de hoy, casi 40 años después, ni una pesadilla. Muchos conocen el contexto de eso, pero para los que me visitan, mi mamá practicaba la brujería, la hechicería. Hoy lamentablemente debe estar en el infierno. Ese fue el camino que ella escogió. Y a mí desde muy pequeño los demonios me atormentaron, me mordían, me levantaban de la silla. Era horrible. Yo aborrecí eso de muy temprano. Pero a veces entendemos que Dios te dice: entrégame tus ídolos, todo lo que tú has confiado. Porque quiero darte autoridad. Quiero entregarte el poder. Aleluya. Por eso a veces me sorprendo cuando hago cosas en las cosas del ambiente, me sorprendo de cómo así se sujetan aún las nubes y el sol. Impresionante. ¿Por qué? Autoridad delegada. Porque cuando Dios me habló y me dijo hace casi 40 años: esto es lo que voy a hacer contigo, te voy a respaldar. Y mientras yo no me salga de esto, tendré el respaldo de Dios y el respeto del diablo. Porque cuando tú te equivocas y utilizas la autoridad para ejercer poder por coerción, pierdes entonces tu posición de autoridad legítima que te ha entregado Dios. Entonces el reino de Dios y su justicia eran evidentes, pues en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. ¿Qué hizo el Señor antes de morir? Reúne a sus discípulos en Lucas 10, 19. Póngase un momentico de pie. Quiero enseñarles de forma gráfica un nivel de autoridad y poder que Dios nos ha entregado y no sabemos manejarla. Haga así. Eso, no, a este lado no saben manejar, no saben bailar joropo. Tú tienes que escucharte, eso, escucha tus pies, escúchalos, para que puedas entender las palabras de Jesús y la autoridad y poder que nos ha entregado. Lucas 10, 19. He aquí os doy toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Cuando tú oyas al enemigo, oyas los tripas, haga así. Haga así. A eso somos demasiado pasivos. Queremos que el pastor haga todo. Usted tiene una autoridad para aullar serpientes y escorpiones. Jesús le está diciendo a través de los discípulos: te doy potestad sobre toda fuerza del enemigo para aullar serpientes y escorpiones. Las serpientes y los escorpiones simbolizan al diablo y sus fuerzas. Jesús nos dio autoridad porque la tiene. Diga conmigo: Jesús me entregó su autoridad porque la tiene. Nadie puede dar algo que no se tenga. Por eso el apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos, le dijo al paralítico: no tengo oro, no tengo plata, pero hay una unción y hay unas llaves que Dios me entregó. ¿Y sabe qué? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este es el tiempo de levantar a los paralíticos espirituales. Los evangélicos que no quieren hacer nada, sino los que vienen de vez en cuando en vez y quieren un milagro. Ahora, autoridad, potestad, habla de, puede sentarse, habla de autoridad, dominio, jurisdicción y permiso. Cuando tú entiendes estos principios, tengo jurisdicción, tengo permiso de Dios. Tengo un lugar donde activar, donde aplicar esa autoridad y este poder. Tengo el dominio, porque eso me lo entregó Dios allá en el jardín de Edén. Y tengo la autoridad representativa, que cuando digo algo en el mundo espiritual, a quien ves es al vencedor llamado Jesucristo. Dos cosas interesantes. Tal vez usted no entiende lo que yo hablo.
Pero que yo no estoy enseñando como pastor. Yo nunca enseño como pastor. Porque si usted quiere cambios, si usted quiere que su vida cambie, tiene que tomar una decisión. Hollar. ¿Qué significa hollar? Es pisar. Es comprimir algo. Dejarlo hundido en el suelo para que nunca más se levante. Viene del verbo latino fullare, es pisotear, comprimir repetidamente varias veces hasta que eso quede muerto. Que usted lo pueda, como decimos vulgarmente, estripar, que le saque hasta la chicha, le deje el cuerito pelado. Y lo otro es, nada os dañará. El diablo podrá querer hacer algo contra usted, pero mientras usted esté sujeto a la autoridad, haya aceptado a Cristo como suficiente salvador, esa sangre preciosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, cuando clamamos y nos sujetamos al Señor y creemos que esto es real en nuestras vidas, nada os dañará. Satanás es un enemigo vencido y expuesto en la cruz. La Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza para hacer todas estas cosas. No lo hizo como Dios. La Biblia revela entonces que aunque Satanás tomó posesión y autoridad delegada que le permitía a Adán señorear, la robó con engaño. Aun cuando ese principado pasó a las manos del diablo y se llama el príncipe de este siglo, aún así no tuvo escrúpulos para decirle a Jesús: toda esta potestad, todo este poder, toda esta autoridad me ha dada. Nunca le dijo a Jesús: oye, me pasa que yo se la robé a Adán. No. Jesús nunca le dijo: Satanás, tú estás equivocado. No. ¿A quién se la robó? A quién se le fue delegada. A veces nos dejamos robar porque no entendemos. Créame. ¿Qué dice Lucas 4:6? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Satanás entiende estos principios. Satanás entiende estos principios, hermanos. Aunque intentó validar su derecho legal, Jesús le dijo algo interesantísimo. En Mateo 11:27, todas las cosas, Satanás, son mías porque mi Padre me las entregó. Yo tengo el original, tú tienes una copia balur de chimba. A veces Satanás no quiere recordar el pasado de lo que nosotros somos. A veces nos quiere decir cuántas veces le fallamos a Dios, cuántas veces le hemos fallado. Y entonces él esgrime un derecho legal. Pero esa acta de decretos tenía caducidad. Diga conmigo, el acta de decretos tenía caducidad. Eso es interesante. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Conforme al diseño eterno, todo fue presentado a través de tipos y sombras que prefiguraban a Jesús y su obra expiatoria en la cruz, por medio del cual Satanás sería despojado legalmente de la posición que esencialmente era ¿de quién? De Adán. La unión con Cristo nos ha dado la plenitud, porque Él es la cabeza, poder y dominio sobre todo principado y potestad. Dios diseñó todo antes de la fundación del mundo, iglesia, y delegó a Adán la función de dominio. Y el término dominio viene de la palabra radá, la palabra strong, que significa regir sobre. Por eso cuando Dios nos da un territorio, nos da la autoridad. Y todo lo que está allí, lo vemos cuando Dios le dijo a Moisés: mándame 12 príncipes que suban por el Negev
reconozcan la tierra. Quiero su apreciación. Ah, hay gigantes allí. La idea era ir. Tenían autoridad para decir: Señor, esa tierra es buena. Pero utilizaron la autoridad representativa para decir que habían gigantes y hundió una generación en el desierto. Ahora, Satanás se cree muy listo. Pero la sabiduría de Dios va mucho más allá de la comprensión humana. La locura de la cruz. Dice en 1 Corintios 2:6, ya que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido ¿qué? La sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera entendido que matando a Jesús iba a perder todo lo que le quitó a Adán, él mismo hubiera sido el primer guardaespaldas para que no ni un resfriado le pegara a Jesús. ¿Entienden? La sabiduría de este mundo es precedera, es incongruente con la sabiduría de Dios. La resurrección demostró que Jesús tenía toda potestad aún para la muerte. Él descendió como hombre a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen el infierno. La resurrección demostró que tenía todo poder y autoridad en el cielo y la tierra, pues el poder de Dios operó en él, resucitándole de entre los muertos. Esta resurrección nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas a su reino de luz. Nos quitó de la potestad de las tinieblas, potestad de su reino. Entonces, esto significa de forma literal que no solo fuimos trasladados al reino de la luz, sino que denota la soberanía de Dios, el poder de su Hijo, los regios, conforme Isaías decía que el principado está sobre su hombro, el dominio que Satanás le había quitado a Adán, él lo recuperó. Dominio. Y dos cosas ocurrieron en la cruz del Calvario, iglesia. Ahí había un acta de decretos. Y allí dos cosas pasaron. Jesús destruyó el acta de decretos y exhibió públicamente a los derrotados. Si yo nunca leo la escritura, jamás me podré apoderar de sus verdades y vivir una vida de plenitud. Algo que yo he entendido: yo no vine a una iglesia. Jesús no me llamó para perder mi tiempo y perder 40 años de mi vida viniendo a una iglesia por venir. Creo que de mis 39 años, tengo 39 años sirviéndole al Señor. Así que, ¿cómo hizo Jesús para destruir al que tenía el imperio de la muerte? Hebreos 2:14 lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién? Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Somos evangelistas por comisión y por función. Mateo 28. Jesús está diciendo: os doy toda potestad, me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Ahora id a las naciones de la tierra y predicad el evangelio a toda criatura, ordenándoles todas estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos palabras claves de la obra de Jesús: destruir y exhibir.
Destruir viene de la palabra griega katargeo, cuyo significado es destruir, destruir plenamente, eliminar, privar de poder y dejar inactivo. Lo ató. Jesús dijo, nadie entra en la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, para luego despojarlo de todo su armamento. Jesús entró al infierno, a las partes más bajas de la tierra, al cuartel general del enemigo, y allí ejerció su soberanía, ejerció su poder, los regios de su imperio y el dominio, porque ya como hombre le había sido entregado por Dios previamente. Destruir entonces katargeo, dejar inactivo. Aunque Satanás siga hoy libre, no tiene poder. Y morimos no por el diablo, morimos por consecuencia del pecado. Segunda palabra, exhibir. Ya voy a terminar. Exhibir. Es la palabra deigmatizo, significa exhibir. Significa una acción que hacían los romanos y los griegos cuando vencían a un rey y sus generales, los ataban y los desnudaban sin ropa y los ponían delante de sus caballos atados, desnudos, en escarnio. Por eso Jesús tuvo que ir desnudo, no con un trapito. Eso es antibíblico. Jesús, usted estuvo desnudo, arriempelado, como decimos los venezolanos. Entonces, cuando Jesús resucita, exhibe en la cruz, los exhibe delante de los ángeles, delante de Dios, delante de todos los que quedaron fieles, delante de los hombres pecadores, los exhibe. Le dice al diablo, este es el acta de decretos que tú levantaste contra el hombre, yo la anulo con mi resurrección, con mi autoridad, con mi dominio, como vencedor Jesús. En lo alto de la cruz anuló el acta de decretos que nos eran contrarias. Los exhibió públicamente a todos, la derrota del diablo y sus huestes. Sus principados y potestades fueron despojados de su autoridad y su poder. Ahora, por su resurrección, dice el apóstol Pedro, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Iglesia, nosotros fuimos llamados a ser gente para ejecutar el poder, para ejercer la autoridad. ¿Qué pasa? Cuando permanecemos sentados siempre en la silla y no entendemos cuál es ni mi autoridad ni mi poder. Tenemos la autoridad y el poder y la función para cambiar nuestra vida, cambiar el ambiente de nuestra casa, cambiar nuestra economía, cambiar todas estas cosas. Cuando yo paso años en una iglesia y no pasa nada en mi vida, Satanás me está robando los mejores años de mi vida, que nos van a llevar a la vejez sin disfrutar el reino. El acta de decretos. A veces como pastores cometemos errores. Somos representativos de la autoridad y el poder. Como ministros del Señor somos responsables de lo que pasa en nuestras congregaciones, en nuestra ciudad. ¿Hasta cuándo, iglesia,
seremos tan pasivos. ¿Qué diferencia hay en vivir una vida pasiva sin Cristo y vivir una vida pasiva con Cristo? Porque si no puede cambiar mi vida, entonces yo vivo una utopía. Entonces Cristo es un mentiroso. Porque que yo sepa, Dios me demostró su poder el día que lo conocí. Y le he creído a Dios tantas promesas que aún a pesar de las dificultades, cuando yo le creo a Él, ejerzo mi autoridad y mi dominio. Ejerzo mi posición, porque cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que juntamente con Él accedimos a los lugares celestiales y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Y ahora, después de su resurrección, todo principado y potestad está debajo de nuestros pies. Dios quiere que despertemos en un nuevo tiempo. No puede ser posible que usted pueda pasar años sentado en una silla y no pasa nada en su vida. Y mientras tanto el diablo usufructuando de la bendición. Cuando Dios nos quiere bendecir, porque dice la Biblia que fuimos bendecidos. Estamos bendecidos porque estamos sentados en una posición de autoridad con Cristo Jesús. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que cuando yo diezmo, funciona. Cuando yo oro, funciona. Cuando yo evangelizo, funciona. Eso trae bendición económica, salud, prosperidad, crecimiento espiritual, posición dentro de la iglesia, un ministerio, un llamado, una palabra profética. Pero mientras yo no quiera cambiar esta posición, cuando yo miro hacia atrás, veo casi 40 años. Y lo que yo era hace 40 años, cuando el diablo me robó, ya yo no soy igual. Hoy trato de aprender más de lo que el Señor me quiere enseñar. Me ha entregado una autoridad que cuando salgo a una nación, llevo una autoridad para esa nación. Porque Él me la dio. Cuando oro por un enfermo, ejerzo mi autoridad sobre esa nación, sobre esa persona, y el dominio sobre ese espíritu inmundo. Y puedo ordenarle que salga. Así ocurren los milagros. Pero ¿qué pasa si yo soy simplemente un espectador? Jesús dijo: os doy toda potestad de hollar serpientes y escorpiones. Los escorpiones producen dolor, pero también producen miedo, igual que las serpientes. Satanás está representado en la serpiente antigua. Hermanos, está finalizando este año casi. Cierra un momentico tus ojos y piensa: ¿qué tan diferente es hoy de hace 7 meses cuando comenzó este año? ¿Sigues en lo mismo? ¿No ha cambiado nada? Porque si no ha cambiado nada, tienes un problema. Porque yo le puedo decir, como dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo le puedo decir a usted todo lo que he conquistado en este año, no porque tenga el dinero, es porque tomé una decisión. Pero si este año va a terminar como terminó el año pasado, yo puedo preguntarle: ¿qué acciones vas a tomar en tu vida?
Porque si no hay ninguna diferencia y no participamos en nada de lo que el Señor nos quiere entregar, ¿qué diferencia es estar en una iglesia o estar en la casa? No hay ninguna diferencia. Porque Mateo 28, 19, del 18 al 20, cuando Jesús ofrece la potestad, porque a Él se le ha sido entregada en el cielo y la tierra, dado la gran comisión. La autoridad y la potestad que tenemos es para arrebatarle al diablo las almas para que no se vayan al infierno. Se hace con predicación. Y Él le dijo: y por el mundo, predicad el evangelio. Tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero mientras esto no cambie nuestra vida, no pasa. Póngase de pie, no pasa nada. Pastores, pónganse por allí. Señor, quiero que pueda entender algo. Estamos entrando en una nueva dimensión. Yo quiero que usted pueda cambiar esa posición que tiene. Depende de usted. No depende de mí, ni de la profeta, ni de los pastores. Porque usted toma la decisión, dice al infierno o dice al cielo. Cuando un hombre o una mujer ejerce su autoridad, cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso está libre albedrío. Jesús le dice: te ofrezco la vida eterna. ¿La aceptas o no? Porque cuando una persona no quiere aceptar la vida eterna, entiende que se va al infierno por la eternidad. Apréndase algo, iglesia. Esta vida es una sola. Usted se muere y nunca más, como dice Eclesiastés 9:4, nunca más volverá a vivir en esta tierra. Never, nunca más. Nunca volveremos a ver nada de esto. Porque tenemos una otra vida, o para condenación eterna o para salvación eterna. Cuando el Señor le dice: ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí. Ahí ejerce la persona, ¿qué? Su autoridad. Su autoridad. Porque eso es lo que le entregó Jesús a los pecadores, su autoridad. Cuando yo empiezo a ejercer mi autoridad, mi dominio, mi posición. Pues si yo no leo la Escritura, ¿cómo me apropio de estas verdades? Nada es mágico, iglesia. ¿Usted quiere cambiar? Necesita entonces entender. ¿Quieres mantener esta posición? Y que llega al final de año y no pasa nada. Yo me he lanzado desafíos este año. ¿Sabe? No porque tenga el dinero, porque tengo la fe. Y como no sé cómo funciona la fe, en términos claros, simplemente me meto. ¿Qué pasaría si usted va a su casa con su llave y mete la llave en la cerradura? Y es la llave de su casa y no le abre la puerta. Si usted ya, esta es mi llave, pero no gira, y esta es la misma, el mismo llavero, ¿qué pasa que no gira? ¿Qué pasaría si eso sucede? ¿Estaría en pánico? ¿Qué pasaría? Así pasa con mucha gente. Que la llave de la vida y de la muerte está en la boca. ¿Acepto o no acepto? ¿Escojo o no escojo? Dios no quiere más cristianos que anden mendigando una bendición. Que la bendición es mía. Yo
Es mi autoridad ejercer mi derecho. Tercera de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Prospere todo lo que está bajo tu mano. Y lo vemos en José, que aunque él administraba la casa de Potifar como esclavo, la bendición de Dios hacía prosperar todo lo que estaba bajo su mano, y eso le fue reconocido por Potifar, su dueño. Si yo no ejerzo mi autoridad y el poder, ¿cuándo lo voy a hacer? A mí me enseñaron que el evangelio tiene poder. Hay milagros, sanidad, liberación, palabra profética. Había cosas que no las entendía hasta que Dios nos llamó y nos reveló el ministerio apostólico. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir dejando que pasen los meses y llegue final de año y seguimos con la misma cara de resignación. No. Dentro de la economía de Dios está nuestra prosperidad espiritual, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento. Aleluya, Jesús. Antes de continuar, voy a cerrar el tema para poder hacer los otros. Padre, hay una autoridad que tú nos has entregado en esta ciudad. Yo le he entregado a usted una autoridad en su casa, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Y cuando el enemigo ve que tú no entiendes esto, te roba la felicidad, te roba la prosperidad, la familia, un esposo, la esposa, los hijos. Porque no ejercemos la autoridad, permitimos que el diablo se meta en nuestras familias a través del aborto, del incesto, del divorcio, del adulterio. Más terrible cuando tú lo aceptas, porque no has entendido. O lo tomas o lo dejas. Yo he tenido que tomar decisiones en mi vida, pero si me tengo que ir de esta tierra, es porque he visto a Dios actuar, como dice el salmista David en el Salmo 27. ¿Hubiera yo desmayado si no supiera que voy a ver a Dios actuar en la tierra de los vivientes? Quiero que te revises. ¿Te agrada la vida que llevas cristiana? ¿Qué le cambiarías a tu vida hoy? Porque yo le he dicho a Dios que guarde mi corazón del dinero, el poder y la autoridad. Con eso, en esa posición, tú desatas o atas en tu vida las cosas que el diablo te ha querido imponer. Tú puedes atar la pobreza, la miseria, la ruina, todas estas cosas. La atas en la tierra, la atas en el cielo. La atas en tu familia, en tu vida, en tu economía. Pero después la desatas en la tierra y después la desatas en el cielo. Y hay una orden. Por eso dicen que la tierra legisla y gobierna sobre el cielo, porque tiene esa autoridad y dominio. Cuando entendemos mi posición de hollar serpientes y escorpiones, voy a identificar esto en mi vida, en mi familia. Yo no vine a una iglesia para seguir igual, no, porque entonces me hubiera quedado en el mundo. Yo vine aquí porque el Señor me convocó en mi generación. Y muchos de mi generación hoy son pastores, profetas, evangelistas. ¿Qué pasa, pastor? Evangelista, maestro, apóstol, profeta. Cuando yo me dejo robar las almas que Dios me entregó, el diablo se mofa en nuestra cara. Cuando dejamos que nuestros jóvenes se pierdan en las drogas o en la brujería.
Porque hay algo que los motiva, les fascina. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan impávidos? Si algo le dijo el Señor a Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia, y quienes los arrebatan son los violentos. Jesús no nos está diciendo póngase por ahí a retar al diablo. No. Todo tiene un principio de gobierno. Para eso Jesús lo venció. Para eso a Él están sujetos principados, poderes terrenales. Si algo que Jesús levante es la derrota de Satanás como un triunfo. Por eso la Biblia dice: somos más que vencedores en aquel que nos redimió. Estamos en un tiempo en que Dios quiere levantar una iglesia que verdaderamente tenga poder, que pueda salir porque tiene una unción y una autoridad delegada. Ve, predica el evangelio a toda criatura y haz que se conviertan a mí. Haz que guarden todas las cosas que se estamos enseñando. Que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sean discípulos. El problema es que mucha gente de la iglesia no son discípulos. No han querido acceder al nivel de discípulo. Siguen siendo ovejas. El ministerio apostólico, Jesús activó el Efesios 4:11 para hacer que ese poder, esa potestad se transfiera en llevar a la iglesia a la estatura de un varón conforme a Cristo. Que la gente, los santos, sean preparados para la obra del ministerio. Pero la gran mayoría no quiere, porque no quieren sacrificio, no quieren compromiso. ¿Sabe para qué trabajo? Para el evangelio, para llevar la honra y gloria a Jesucristo. Pero que un día quiero estar del lado donde está Moisés, Pablo, los apóstoles, los grandes hombres de la fe, que pueda recibir del Señor Jesucristo mi galardón. Poder estar de pie delante de Él, porque todos lo veremos. Todos los seres humanos lo veremos. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿Qué pasa cuando nos muramos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué? Satanás tiene que meter jóvenes en el infierno, gente en el infierno, familias en el infierno, en la santería, en la brujería, en las drogas, en el adulterio, en la fornicación. Cuando eso es una generación que está convocada para ver las grandes cosas de Dios, para ejercer el poder y la autoridad que Él nos entregó. En mis pies hay autoridad y poder para hollar toda clase, toda fuerza del enemigo. Toda clase de enemigo lo puedo hollar así. A usted le molesta la pobreza, pero no hace nada para salir de la pobreza. Le molesta el hambre, pero no hace nada para salir del hambre. Yo aprendí que aunque cuando no tenía comida, clamamos al Señor y nos tocaba en la puerta, Dios me dijo que te trajera comida. He aprendido la unción de la multiplicación. He aprendido a comprar sin dinero. He aprendido a orar por los milagros para que Dios actúe. Porque yo decidí experimentar lo que la Biblia dice, iglesia. Yo necesito la posición de las mujeres en la posición que Dios le entregó. Que todas las mujeres casadas oren para que los cielos se le abran a sus maridos, no para que se les cierre. Los hombres estamos llamados a ser buenos proveedores, buenos padres, buenos ministros. Que nuestros hijos anhelen al Señor. ¿Qué hacemos por nuestra ciudad si tenemos autoridad como iglesia? Porque
qué no nos paramos ante las circunstancias de nuestro país y le recordamos a Dios sus promesas? ¿Sabe por qué? La ignorancia. Porque creemos que ser cristiano es como ser buhonero o ser un albañil, que es como un requisito para que me den algo. Usted puede ver, Dios puede ver que usted se muere de hambre y sus hijos mueren de hambre, y Dios no va a hacer nada. No porque no quiera, porque simplemente es su potestad de estar en esa situación. Todavía el diablo sigue ejerciendo la copia falsa cuando usted tiene el original. Estamos en un cambio de paradigmas. Vivimos de una mentira en nuestra nación. Muchos siguen creyendo estas cosas que se dicen, de que ya esto se arregló. No, tú no se arregló nada. Porque si esto se hubiera arreglado, usted tuviese una posición económica diferente. Esto se va a cambiar cuando usted asuma su autoridad y su posición. Y que aunque esté en medio de la dificultad, se cumpla el Salmo 2, el Salmo 1. Jehová es mi pastor. No, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Iglesia, usted está aquí para ser un líder, para tener un ministerio, un llamado, servir al Señor, para que su familia venga, usted pueda cambiar el futuro de sus hijos. ¿Por qué llegar a mi edad? Tiene que estar trabajando y pararse a las 5 de la mañana para ganarse un sueldito. Tiene que trabajar por lo que salga por allí, porque no tengo cómo. No. Como dice la profeta, he dado mi juventud. Los que enseñan, los que de jóvenes estamos esforzándonos a llegar a esa edad. Podemos ver lo que dice el salmista. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando yo soy obediente, coloco a mi familia al servicio. Mi casa y yo te serviremos. Mi hija representa una generación, nuestros hijos una generación. A quien, cuando usted se muera, ¿qué le va a entregar a sus hijos? Escúcheme bien. Pobreza, escasez, miseria, el rancho, los zapatos viejos. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros hijos? Si algo tiene en realidad la fe, es que nos muestra lo que somos. Yo tengo que dejarle a mi hija algo por qué vivir. Algo que pueda decir, mi padre le sirvió al Señor. Hoy yo disfruto del bienestar, del llamado. Pero no me dejó un rancho miserable y unos zapatos viejos para guardarlo como recuerdo. A veces estas circunstancias nos desafían, porque vivimos de la autoconmiseración. Pensamos que porque lloramos y no tenemos para comer, lloramos, Dios tiene misericordia. No. Estás así porque tú quieres. Cuando el Señor te dijo, te doy poder y potestad, te doy autoridad, pero no escudriñas mi palabra, no te apropias de la verdad. Por eso a veces le digo a la gente, no me importa si usted está comiendo o no come. Si usted está pasando hambre, eso no es mi problema. Porque usted está viviendo en la misma nación que yo y estamos en una situación difícil en nuestro país. Entonces, es inaceptable, iglesia, que si el Señor nos dio la posición de estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sigamos viviendo una vida mediocre. Autocomiseración, pobrecito de mí, no tengo para comer. Ese es su problema. Porque las hormigas comen, se mueven sin capitán, en cuadrillas, dice Eclesiastés. Y si los lirios del campo son vestidos por Dios, y si las aves de los cielos, Dios tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más nosotros, hombres de poca fe? Dice la Biblia. ¿Sabe, iglesia? Por eso a veces somos duros.
Usted puede tener hambre, puede tener necesidad. Esto es provisión de Dios para darle a las personas. Pero un día, y con esto voy a cerrar, dije, ¿por qué tenemos que traer aquí algo que no nos gusta? Si no sabemos que el día de mañana voy a necesitar y de repente la misma bolsa llegue a tus manos y te preguntes, si a mí no me gusta el arroz, ¿por qué me volvieron a dar arroz? Por eso mismo, porque no te gusta. Tomemos una posición. Levante su mano. Diga conmigo, Señor Jesús, necesito un cambio de mentalidad. Necesito un cambio de mentalidad. Dígalo duro. Necesito un cambio de mentalidad. No quiero más esta vida. Ayúdame a tomar la decisión de mi vida. Porque tú me has entregado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones que simbolizan mis problemas, porque son de carácter espiritual. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Mira mi familia, mira mis hijos, mira mi hogar. Señor, mira lo que yo soy. Mira el tipo de vida que tengo. Yo no quiero seguir así, Señor, pero no sé cómo salir. Necesito que me ayudes. Aleluya, Jesús. Padre, toca los corazones de la gente. Trae una transformación en su mentalidad. Que ellos puedan entender que toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Potestad para hollar serpientes y escorpiones. Desde la posición de autoridad en los cielos. Con Cristo Jesús. Que todo principado y potestad ha sido vencido. Aleluya. Ahí donde estás parado, tú sobre tus pies. Esos pies donde estás parado tienen poder, autoridad. Hay una palabra y una declaración del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes hollar tus enemigos cuando tú quieras. Solamente toma la decisión. Toma la decisión. Padre, estamos en un tiempo nuevo. Estás cambiando la atmósfera espiritual de mi ciudad, del ministerio, de las familias. Revélate a estos hombres y mujeres. Hazles entender que tú compraste para ellos el bienestar, la salud, porque le diste esa autoridad y poder. Todo aquello que el enemigo nos robó, Dios a través de Jesús nos la devolvió. Nos devolvió una posición en Cristo Jesús. Si yo la ejerzo, mi vida cambiará. Yo doy gracias, Señor, porque sé que estás trabajando en el corazón de mucha gente. Háblales a esta gente. Háblales. Revélateles. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.